buenas tardes. Vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra clase que corresponde a la fecha 19 de octubre del 2020. Hoy vamos a estar hablando sobre un tipo de sociedades, ¿verdad?, conocidas también, en este caso, ¿verdad?, en el ámbito empresarial como SAECA, ¿verdad? Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto. Es un tipo de sociedad anónima también, que tiene ciertas variaciones y ciertas normativas que las regulan en cuanto a la operabilidad y el lugar también en donde opera. De la misma forma también tienen ciertos requisitos estipulados por ley, a la cual ellos se tienen que ceñir específicamente para que puedan en este caso, ¿verdad?, adquirir la figura de SAECAS en este caso, ¿verdad? Bueno. En este caso vamos a compartir la pantalla para poder, en este caso, ahora explicar mejor un poquito sobre nuestro tema específico, ¿verdad? Bueno, como le estaba mencionando, hoy vamos a entrar ya en la unidad número 2. A la gente que se están conectando recién, ¿verdad?, vamos a hablar de las sociedades anónimas emisoras de capital abierto. SAECAS vienen a ser las siglas, en este caso, ¿verdad?, que en este caso, ¿verdad?, representan la palabra, o sea, las palabras sociedad anónima emisora de capital abierto, ¿verdad? Entonces, deben hacer las SAECAS, ¿verdad? Bueno, primeramente vamos a definir qué es una SAECA, porque como en todos los casos, ¿verdad?, recordarán, yo siempre les digo que tenemos que partir siempre de los conceptos, tenemos que conocer la definición, conceptualizar los puntos, los ejes centrales, y posterior a eso para poder direccionar en cuanto a lo que hace referencia a casos prácticos, por ejemplo, que se vayan presentando o que se vayan pidiendo para la realización dentro de esta plataforma, ¿verdad?, de esta clase virtual que estamos desarrollando. Bueno, las sociedades anónimas emisoras de capital abierto son las que hacen oferta pública de sus acciones conforme a las leyes. En su denominación social deberán incluir, aunque no esté prevista en los estatutos, la expresión sociedad anónima emisora de capital, pudiendo hacerlo también en forma abreviada por las siglas SAECA. Muy bien, entonces esto viene a ser las SAECAS. Decimos las SAECAS porque son más de una. A eso nada más nos referimos, ¿verdad? Bueno, entonces, las SAECAS, en este caso, es un tipo de sociedad anónima también. De hecho, en las siglas, la caracterización, lleva escrita también sociedad anónima, nada más que son emisoras de capital abierto en este caso, ¿verdad? Que efectivamente la primera característica o el primer requisito que tienen que cumplir son que tienen que hacer oferta pública sus acciones. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que estipula la ley. ¿Dónde lo tienen que hacer? En la bolsa de valores. ¿Quién es la entidad reguladora? Es la CNV, Comisión Nacional de Valores. Son, en este caso, las instituciones involucradas en este procedimiento. O sea que las SAECAS tienen que estar constantemente haciendo oferta pública de sus acciones en la bolsa de valores, específicamente hablando, ¿verdad? O sea que tiene que ser oferta pública, ¿verdad? También hace mención dentro de la definición, ¿verdad?, que se deberá incluir siempre en la denominación, ¿verdad?, aunque no esté prevista en los estatutos. ¿Qué quiere decir eso? De que en el estatuto puede ser que sí o puede ser que no esté, pero igual se tiene que, en este caso, ¿verdad?, agregar
o especificar o escribir la palabra sociedad anónima emisora de capital, o en su defecto las siglas abreviadas, que son en este caso SAECAS, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Al igual que en la SA, el estatuto es la máxima autoridad. Lo que está en el estatuto es lo que se puede hacer, lo que no está en el estatuto es lo que no se puede hacer. Pero en este caso específico, en cuanto a la denominación social, también nosotros le conocemos, ¿verdad? Estipula por la ley que puede que esté especificado y puede que no esté especificado también. Entonces, acá la ley ya prevé. Y se acuerdan también que nosotros ya el año pasado, en Seminario 1, estuvimos hablando de que lo que está en la ley está para ser cumplida, no para ser objetada ni mucho menos discutida. 1. 2. Lo que ya está en la ley y sale aprobado por todos nuestros poderes pertinentes, ¿verdad? Por los cuales tienen que seguir el proceso de aprobación de una ley, automáticamente nosotros ya estamos obligados a cumplir, independientemente de si esté o no esté enterado. Recuerdan que la ley en este caso obliga directamente. No pregunta si los conoces. Y tampoco nosotros podemos alegar en nuestra defensa el desconocimiento de la ley. ¿Por qué? Porque está estipulado en la ley que cuando es aprobada una ley, nosotros tenemos la obligación de conocer, de saber su contenido. Así que no es excusa ese de yo no sé, yo no leí. Muy bien, siguiendo con esto, tenemos preguntas. La siguiente pregunta nos dice, ¿quiénes pueden ser emisoras de capital? Y como ya estuvimos viendo en la parte de la definición, solamente las sociedades anónimas pueden convertirse en sociedades emisoras de capital abierto. Nosotros más adelante vamos a estar viendo, por ejemplo, las multinacionales, después vamos a ver las SRL, ¿verdad? Con lo cual vamos a ir cerrando este ciclo, ¿verdad? De seminario 2, ¿verdad? ¿Por qué les comento esto? Bueno, les comento por el tema de que acá dice que solamente las sociedades anónimas pueden. Nosotros, una vez que terminemos de desarrollar esto, me gustaría que ustedes de repente pongan en contraste los tipos de empresas, ¿vale? Especialmente entre una SA y una SRL. ¿Por qué les digo esto? Porque el día de mañana, cuando efectivamente empiecen a ejercer la profesión y justamente, ¿verdad?, se acerquen personas en este caso, ¿verdad?, y les consulte a ustedes, ¿verdad?, ¿cuál me conviene más, una SA o una SRL? ¿Qué le van a responder? Para eso tienen que aprender, tienen que leer. Entonces, una vez que hagamos todo ese proceso, en este caso, ¿verdad?, de desarrollar esa parte, ¿verdad?, entonces automáticamente nosotros vamos a poder responder esa pregunta al futuro cliente, ¿verdad? Hay casos en que los clientes ya vienen luego con la idea, fíjame, yo quiero una SRL y porque quiero y punto. O yo quiero una SA por esta, y quiero y ya, no importa, ¿verdad? En esos casos es otra cosa, ¿verdad? Entonces, perfectamente se le da al cliente lo que pide. Pero va a haber casos también en que venga y les pide asesoramiento. ¿Qué me conviene más? Entonces ahí, esa es lo que queda tarea pendiente para ustedes, para cuando desarrollemos todas las clases y ustedes ya puedan tener un contraste efectivamente entre lo que es una SA, una SRL, ¿verdad? Bueno, entonces pueden ser emisoras de capital abierto única y exclusivamente las sociedades anónimas. Número 1, digamos que es por la forma de constitución. Número 2, por las formas de manejo. Número 3, por las actividades que pueden desarrollar. A todo eso simplemente se le puede agregar para convertirse en SAECAS que hagan oferta pública de esas acciones o que operen en la bolsa de valores. Sería el otro secretito o la pequeña variación que hay respecto a la SA. Bueno,
¿Qué es un emisor? ¿Verdad? Porque vamos a hablar mucho de estos términos, entonces necesitamos saber, ¿verdad? ¿Qué es un emisor? Nos dice que un emisor, en este caso, es toda persona jurídica que hace oferta pública de título o valor para obtener recursos financieros del mercado de valores y aplicarlos a su capital operativo y o de inversión. El mercado de valores. Nosotros más adelante vamos a estar hablando de lo que es mercado de valores, vamos a hablar de la Comisión Nacional de Valores, ¿verdad? Pero por lo que podemos adelantar, mercado ya suena o podemos relacionar con lugar o recinto donde se comercializa un determinado bien o servicio. La misma cosa, mercado de valores, lugar o recinto donde se comercializan valores negociables. Valores negociables, llámele a eso acciones. Las acciones son las que van a estar fluctuando en el mercado de valores o en la bolsa de valores también. En donde en este caso, ¿verdad? A través de un clic se pueden hacer las inversiones, ya sean las compras o las ventas respectivamente, ¿verdad? Eso es lo que podemos nosotros realizar en este proceso, ¿verdad? Entonces, el emisor viene a ser en este caso la empresa, la figura societaria, la figura en este caso comercial, que es la encargada de hacer que este proceso de compra-venta en el mercado de valores se realice y por ende en este caso, ¿verdad? Pueda inyectarlo a su capital operativo o a su inversión, ¿verdad? Acuérdense que el capital operativo en este caso ya sería el producto de una comercialización. Yo estoy creando algo, yo estoy vendiendo y eso suma mi capital. O en este caso yo estoy comprando para invertir en una determinada empresa. Podemos ser inversionistas también, comprar acciones e invertir en una determinada empresa. Eso es lo que se hace. Bueno, siguiente pregunta. Requisitos que deben reunir un emisor. Y nos dice que los emisores deben reunir ciertos requisitos que determinen la ley de mercado de valores y las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores de la Bolsa de Asunción. Muy bien. ¿Dónde vamos a encontrar estos requisitos? Vamos a encontrarlos primeramente en la ley del mercado de valores. Se dan cuenta que volvemos otra vez a la misma cosa, volvemos otra vez a la ley. Todo lo que me dice la ley, todo lo que me permite la ley es lo que yo puedo hacer y puedo dejar de hacer, ¿verdad? O sea que la ley es lo que a mí me obliga o me limita en todo caso a hacer una determinada operación. En este caso va a ser a cómo lo voy a hacer. Y las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores es un estamento encargado de regular. ¿Qué quiere decir eso? Está encargada ahí de fiscalizar las operaciones, de mirar qué se hace, de mirar cómo se hace, si esto está bien, qué requisitos le falta, yo le voy a ceder tal cosa a este, en el sentido de que si yo me voy y quiero inscribirme como una SAECA, a mí se me tiene que aprobar, no es que yo quiera nomás y ya soy, ¿verdad? Tenemos que en este caso, y digo tenemos, ¿verdad? Porque estoy hablando desde el ámbito organizacional, ¿verdad? Tenemos que ceñirnos a esos requisitos y a lo que estipula la ley para que podamos en este caso, ¿verdad? Convertirnos en SAECAS específicamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra parte, a la otra cara de la moneda, ¿verdad? Vamos a empezar a indagar un poquito en lo que dice la legislación, ¿verdad? Para, en este caso, constituir una SAECA. Es un poquito largo la legislación, yo estuve sacando algunos puntos, algunos aspectos que a parecer mío o de mi consideración son aquellos puntos que son lo más práctico, lo más esencial, ¿verdad? Y que podamos en este caso debatirlo, ¿verdad? Y vamos a ir por parte porque es algo un poco extenso, ¿verdad? La forma de la constitución de una SAECA, ¿verdad? Tenemos como base, y empezamos el análisis con el artículo 120 en este caso, donde me dice o me habla, ¿verdad? De que
Las sociedades anónimas de capital abierto, SAECAS en este caso, ¿verdad?, son las que hacen oferta pública de sus acciones conforme a esta ley, ¿verdad? En su denominación social deberán incluir, aunque no esté prevista en los estatutos, la expresión sociedad anónima emisora de capital abierto, pudiendo hacerlo también de forma abreviada con las siglas SAECA. ¿Verdad? Este apartado que acabo de leerle es exclusivamente lo que yo tomé en este caso, ¿verdad?, como definición de lo que es, en este caso, ¿verdad?, una SAECA. ¿Verdad? Bueno, no podrán agregar dicha expresión o subabreviarla, dice. Las sociedades anónimas que hagan oferta pública de otros valores que no sean acciones, las cuales estarán sujetas, sin embargo, a las demás disposiciones que rigen a las sociedades de capital abierto. Acá hace mención exclusivamente, ¿verdad?, de sociedades anónimas que hagan oferta pública de otros valores que no sean acciones. ¿Qué quiere decir eso? De que las AECAS, cuando nosotros estamos definiendo o estamos hablando de que son aquellas que hacen oferta pública, ¿verdad?, estamos hablando de sus acciones. Las acciones de estas empresas están en la bolsa así fluctuando y es como decirles que al ras de los minutos estas acciones pueden subir y estas acciones pueden bajar. El encargado, en este caso, ¿verdad?, o el gerente o el administrador o el ingeniero o la persona encargada de estar monitoreando la bolsa y estar en la bolsa, en este caso, ¿verdad?, realizando las inversiones, tiene que ser una persona súper activa, tiene que ser una persona con proyección, tiene que ser una persona con visión, tiene que ser una persona despierta, y tiene que ser una persona de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque al cabo de segundos, por ejemplo, ocasionan ciertos acontecimientos que de repente decaigan, ¿verdad?, el valor de las acciones de tal empresa. Entonces, si yo estoy consciente de que efectivamente ese acontecimiento que ocasionó la baja de la cotización de esas acciones es algo temporal, entonces me conviene invertir. ¿Por qué digo invertir? Porque estamos comprando a precio barato, ¿verdad?, y después se va a estabilizar y vamos a tener en este caso participación y por ende vamos a tener mayor cantidad de activos, en este caso, ¿verdad?, inversiones, ¿verdad? Entonces, esa es la función, esa es la tarea que tiene específicamente el encargado de manejar la bolsa, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a primer punto para constitución. En este caso, ¿verdad?, tiene que ceñirse a lo que dice la ley, tiene que necesariamente incluir la palabra sociedad anónima emisora de capital abierto o en su defecto, en este caso, ¿verdad?, las siglas SAECA, ¿verdad? Habla también de que las SA no podrán realizar, en este caso, ¿verdad?, la inclusión de esta palabra o de estas siglas, en este caso dentro de su razón social, por más de que se encarguen de hacer oferta pública, ¿verdad? Eso es lo que dice en el último párrafo. No podrán utilizar, ni agregar, ni subabreviar nada, por más de que estén operando en la bolsa de valores. Eso es lo que está diciendo. Siguiendo con la misma legislación, tenemos que el artículo 122 menciona: también serán sociedades anónimas de capital abierto aquellas constituidas mediante el procedimiento de suscripción pública, en cuyo caso los promotores redactarán un programa de fundación por instrumento público o privado, que se someterá a la previa aprobación de la comisión. Es lo que le estaba diciendo aquí, que nosotros decidimos crear la organización. Nosotros decidimos la figura societaria. Nosotros decidimos la forma de operar, la forma de constitución, pero nosotros después tenemos que pasar por una institución que es la encargada de la aprobación de dicha constitución.
que en este caso es la entidad reguladora que le estaba manifestando hace rato, que es la Comisión Nacional de Valores, específicamente hablando, ¿verdad? Entonces, pueden ser SAECAS, en este caso, ¿verdad? Aquellas empresas que son constituidas por suscripción pública, en este caso, ¿verdad? La fundación de estas organizaciones pueden realizarse por instrumento público o privado. Cuando estamos hablando de instrumentos públicos, estamos hablando, por ejemplo, de la intervención de una escribanía. Las escribanías son las instituciones encargadas de hacer valer, supuestamente, ¿verdad? Y digo supuestamente, ¿verdad? Porque solemos ver y solemos escuchar tantas cosas, ¿verdad? Son las encargadas, en este caso, ¿verdad? De demostrar la fe pública. Y hablo de fe pública en cuanto al contenido que tengan que hacer. Por ejemplo, nosotros decidimos una determinada actividad juntos con cierta participación, con ciertos porcentajes de utilidades, y lo formalizamos a través de un instrumento de fe pública que es la intervención de un escribano. Entonces a eso también nos estamos refiriendo con la parte de la Constitución. Al respecto regirán las disposiciones contenidas en el Código Civil y las reglamentaciones que dicte en este caso la Comisión. Es como le estaba diciendo ya también, y solemos hablar de que la Carta Magna, ¿verdad? Nosotros en seminario 1 recuerdan que habíamos hablado, por ejemplo, de las normativas legales, ¿verdad? Y la pirámide de Kelsen en este caso, ¿verdad? Que él estaba haciendo una recreación a través de un triángulo que simboliza una pirámide, en donde en la cúspide está la Carta Magna, la ley en este caso, que es madre de todas las leyes, ¿verdad? Entonces tenemos ahí la Constitución Nacional, ¿verdad? Después le sigue el Código Civil, en este caso, ¿verdad? Entonces, de esa forma se van, en este caso, ¿verdad? Descendiendo, ¿verdad? Por orden de prelación, las respectivas disposiciones legales que rigen a nivel país, ¿verdad? Entonces, dentro del Código Civil están, en este caso, las disposiciones que deben ser ceñidas este tipo de organización. Y también las reglamentaciones que establece la entidad reguladora. ¿Quién es la entidad reguladora? Es la Comisión Nacional de Valores, con sede en la ciudad de Asunción, dijo en la diapositiva anterior, ¿verdad? Siguiendo con este apartado, pasamos al artículo 123, que manifiesta: el capital social estará representado por acciones cuyo valor estará expresado en moneda nacional o extranjera. En este punto, nosotros encontramos similitud con lo que tenga que ver específicamente con las SA. ¿Por qué? Porque al constituir la sociedad anónima, en este caso, ¿verdad? También el capital social está representado por acciones, y también hace mención que el valor de dichas acciones tiene que estar estampado en el documento, en el cartón, ¿verdad? Y en este caso, cuando estamos hablando de una SAECA, hace la excepción en cuanto a que esto puede ser en moneda local o puede ser en moneda extranjera. Esa es la opción que tenemos. Pero, en este caso, el capital tiene que estar representado por acciones y el valor de dichas acciones tienen que estar impresas ya en el documento. Se tiene que ver cuánto es el valor. ¿Por qué? Porque si estas acciones están fluctuando en el mercado de valores, en la bolsa de valores, ¿verdad? Evidentemente yo puedo entrar y con un clic estoy mirando la acción de General Electric, por ejemplo, cuesta ahora mismo $52,000. Un ejemplo. Ahora estamos 18:26 minutos. Al cabo de 18:30 ocurrió, qué sé yo, un acontecimiento X ahí en la zona y hace que de $58,000 baje a $35,000 en cuestión de minutos. Puede pasar. Entonces, tax.
Doy un clic, procedo a comprar esas acciones. Estoy invirtiendo en esa acción. Al cabo de 2 o 3 días se normaliza tal situación y las acciones de General Electric vuelven a su valor o a su cotización actual de $58.000. Pero yo ya la adquirí a $35.000. ¿Está? Entonces esa es la ventaja y la desventaja de este tipo de organizaciones, por ejemplo, que las acciones están fluctuando ahí y cualquier acontecimiento, cualquier movilización, cualquier marcha hace que de repente eso suba o baje, indefectiblemente, ¿verdad? Bueno, siguiendo con este tema, los estatutos pueden prever diversas clases de acciones con derechos diferentes. Dentro de cada clase de acciones conferirán, en este caso, los mismos derechos. Al igual que la sociedad anónima en las SAECAS, también dentro de los estatutos ya se tienen que estipular si van a haber acciones ordinarias, si van a haber acciones preferenciales, si van a haber, por ejemplo, acciones con ciertos privilegios en cuanto a número de votos que puedan otorgarse, ¿verdad? Y al igual que los derechos que confieren estas acciones también ya tienen que estar estipulados correctamente y bien individualizados las obligaciones que contrae en este caso para la adquisición de ese tipo de activo que se va a adquirir en este caso, ¿verdad? Ese activo que es considerado o denominado acción, ¿verdad? Una inversión. Bueno, como les dije, todo tiene que estar en el estatuto. El estatuto es como la ley, en este caso, ¿verdad? De este tipo de organizaciones, al igual que la SA también. El estatuto es la máxima voz que pueda tener en este caso, ¿verdad? El proceso en sí, ¿verdad? Eso es lo que les quiero explicar en este tema, ¿verdad? Bueno, siguiendo entonces con este tema, ¿verdad? Tenemos que en el artículo 124, las sociedades anónimas de capital abierto, o para obtener su inscripción en el registro. ¿De qué estamos hablando? Nosotros habíamos, entre paréntesis, ¿verdad? Ahora hablando, habíamos visto en la constitución de la sociedad anónima que cuando una vez se formalizara el contrato, se redactaran los estatutos, se tenía que pasar a hacer la inscripción en el registro público de comercio y en el registro público de personerías jurídicas y asociaciones, ¿verdad? Entonces a esos tipos de registros también nos estamos refiriendo en este apartado que tenga que ver exclusivamente con las SAECAS, ¿verdad? Deberán contar con un capital social e integrado no inferior al monto establecido por la Comisión mediante resolución de carácter general. Nosotros, si vamos a constituir este tipo de organización, como su nombre lo indica, tenemos que manejar la ley, tenemos que manejar las reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores y, en este caso, informarnos, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? De la Comisión Nacional de Valores para que nos especifique este dato tan importante que es, en este caso, ¿verdad? El monto base para constituir este tipo de organizaciones. Eso es lo que tenemos que estar viendo, porque acá en el artículo 124 la legislación habla bastante claro de que el capital social e integrado no podrá ser inferior, en este caso, ¿verdad? Al monto establecido por la comisión, ¿verdad? El capital social estará representado por acciones nominativas. Y eso es lo que tiene que ver también, al igual que en la SA actualmente, todas las acciones tienen que ser nominativas. Por más que existan, ¿verdad? Dos formalidades de acciones que son, en este caso, ¿verdad? Nominativas y al portador, hoy en día, según las modificaciones establecidas, y por ley se establecen que todas las acciones tienen que ser nominativas. ¿Por qué? ¿Por qué les parece que tienen que ser nominativas? Porque al saber
el activo o la acción, en este caso, a quién pertenece, el fisco va a poder, en este caso, determinar y aplicar otros tipos de impuestos que están vigentes. Número uno, el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades. Si vos sos accionista, propietario de una acción, en este caso vos, si esta empresa está distribuyendo utilidades y te toca una tajada, fácilmente el fisco se va a poder percatar si está tu nombre y mantienen tus datos, ¿verdad? Entonces, para eso es la pequeña jugadita, ¿verdad? Las sociedades anónimas emisoras de capital abierto, acogidas al régimen extraordinario de retasación y regularización según la Ley 548/95 y su modificación a la Ley 1106/97, que opera en el mercado de valores a la fecha de promulgación de esta ley, contará con un plazo adicional de 1 año estipulado en el artículo 240 para completar la normatividad de sus acciones en los términos establecidos en este artículo. ¿Está bien? Entonces, acá manifiesta, en este caso, ¿verdad?, la legislación, ¿verdad?, que dio origen y también la legislación que la modificó, en la cual, en este caso, ¿verdad?, se habla o se establece un plazo adicional que corresponde al periodo de 1 año para que en este caso, ¿verdad?, se empiece a ceñir en el artículo 240 las empresas de esta índole, ¿verdad?, para completar todo el proceso en cuanto a acciones y términos establecidos en este artículo. Eso es lo que manifiesta y a eso es lo que se está refiriendo. Bueno, el artículo 125 me dice de no medir el procedimiento de suscripción pública al constituirse la sociedad, deberá suscribir por entero el capital social e integrar una tercera parte por lo menos, y el saldo deberá integrarse en un plazo no superior a 3 años. Bueno, acá estamos hablando de la parte de la suscripción. Al igual que las sociedades anónimas, nosotros vamos a estar tocando y vamos a estar haciendo ejercicios prácticos sobre esto. Entonces, nosotros vamos a estar tocando la parte de la constitución. Se tienen que emitir las acciones, se tienen que suscribir esas acciones y se tienen que integrar esas acciones, ¿verdad? Dentro de estos ejercicios, por lo menos como ustedes pueden ver, la legislación no prevé en este caso, ¿verdad?, las integraciones parciales, ¿verdad? Necesariamente tienen que ser emitidas, suscriptas e integradas, ¿verdad? Y si es que no se hace de esa forma, entonces establece un plazo que en este caso tenemos acá, que es no superior a 3 años. Máximo va a ser 3 años. Y en este caso, ¿verdad?, tienen que integrarse, tienen que existir esa plata. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces hay empresas que hacen figurar X cantidad de dinero para constituir una organización y resulta que esa plata nunca existió. Hacen nada más así para, evidentemente con otros fines, ¿verdad? La integración deberá efectuarse por todos los accionistas en igual proporción y plazo, conforme lo dispongan los estatutos del directorio por delegación de esto, ¿verdad? Estos procesos, estos procedimientos también tienen que estar estipulados en el estatuto. Y como les dije, el estatuto es la máxima autoridad en cuanto a lo que es dentro de una organización hablando, ¿verdad? La carta magna de toda organización sería en este caso el estatuto. En el artículo 126 nos habla de que la comisión determinará mediante reglamentación de carácter general un procedimiento de ajuste del patrimonio por efecto de la inflación, a fin de preservar el valor del patrimonio de la sociedad. En caso de ajuste, el monto corresponderá a una retasación del activo y pasará a una reserva especial que deberá ser capitalizada en la próxima asamblea ordinaria. Dicho monto será reducido para el impuesto a la renta. Bueno, entonces acá estamos hablando, por ejemplo, de los índices inflacionarios. ¿Qué pasa con la inflación? Si esto aumentó, disminuyó, y en base a eso también para este tipo de organizaciones, la Comisión Nacional de Valores prevé, en este caso, la retasación de sus bienes. ¿Y qué quiere decir retasación?
de que si hoy puede estar costando 10 millones, para mañana por efectos inflacionarios puede costar 9 millones o puede costar 12 millones, ¿verdad? Y que para esos casos, en este caso, valga la redundancia, ¿verdad? Se tienen que crear reservas especiales que tienen que ser capitalizadas en la próxima asamblea ordinaria. Eso es lo que manifiesta este apartado. Igualmente, las sociedades anónimas emisoras de capital abierto deberán crear y mantener previsiones por cuentas incobrables o de la cuenta del activo, cuentas por cobrar, por cada ejercicio. Dichas previsiones serán deducibles del impuesto a la renta del ejercicio en el que se haya realizado, hasta un 5% del total de la cartera vigente al cierre del correspondiente ejercicio. Las pautas de incobrabilidad serán fijadas por la Comisión mediante normas reglamentarias de carácter general. Bueno, esto en cuanto a la cartera de créditos que tenga la organización. Es igual que cualquier otra institución que se encargue o que esté trabajando con este tipo de actividades. Las SAECAS dicen que tienen que crear una cuenta y mantener previsiones por cuentas incobrables. ¿Cuál es la función de esta cuenta? Preservar, en este caso, ¿verdad? Que en un hipotético caso ocurra que no podamos cobrar los créditos que tenemos a nuestro favor y para que el golpe que sienta la organización no sea al 100%. Esa es la función de las previsiones, ¿verdad? Y manifiesta que puede ser en este caso hasta un 5% del total, en este caso. Así tenemos por decirle 100 millones de deudas, yo puedo crear una provisión de 5 millones máximo, porque es 5% del total de la deuda, dice, ¿verdad? Las sociedades anónimas emisoras de capital abierto también podrán crear previsiones a efecto de reflejar la pérdida del valor del inventario de bienes de cambio o bienes de capital, motivando por razones de obsolescencia comercial o técnica respectivamente. A los efectos del capital, del cálculo del impuesto a la renta, los mismos serán deducibles hasta un 5% del total del saldo de bienes de cambio al cierre del correspondiente ejercicio, siempre que sean aplicables a valores o bienes ciertos e indivisibles, para limitación porcentual que no regirá para los bienes de capital. Acá se habla bastante también de la parte que será deducible. Y acá nosotros tenemos que manejar muy bien la parte de lo deducible y lo no deducible. Lo deducible es lo que yo puedo utilizar para descontar el impuesto y pagar menos, y lo no deducible es lo que yo le tengo que sumar, en este caso, ¿verdad?, los ingresos para pagar más impuestos. En el artículo 127, la disminución o aumento de capital social se hará mediante modificación de estatuto. Evidentemente, todo tiene que hacerse a través de estatuto. El aumento conllevará necesariamente la correspondiente emisión de acciones sin que sea necesaria asamblea para tal efecto. Bueno, en estos casos, por ejemplo, se le autoriza nada más al directorio emitir nuevas acciones para para aumentar el capital, ¿verdad? Y todo tiene que hacerse en este caso, ¿verdad?, mediante modificación de estatuto. Siempre que hablamos de sociedades, nosotros tenemos que saber de que si vamos a hacer algún tipo de movimiento, si vamos a hacer algún tipo de modificación en cuanto a la forma de esa organización, necesariamente tenemos que hacerlo por escritura pública y por el estatuto, siempre. El artículo 128, el aumento del capital social deberá suscribirse e integrarse dentro del plazo de 3 años, que ya estuvimos nosotros mencionando eso en el artículo anterior, ¿verdad? En caso contrario, el capital quedará reducido al efectivamente suscripto e integrado. O sea que, un hipotético caso, yo me comprometo o yo emito acciones por 3.000 millones y resulta que 1.000 millones nomás integré, ¿verdad? Y ya pasaron 367 días, ¿verdad? Multiplicado por 3, en este caso, ¿verdad? Serían en este caso los 3 años que estipula. Pasando un día, ¿qué va a hacer la legislación? ¿Qué va a hacer la comisión? Me dice, va a realizar la anulación de mis 3.000 millones y mi capital quedará reducido exclusivamente a lo que yo integré, en este caso que es 1.000 millones. Esto de oficio pueden hacer. ¿Qué quiere decir de oficio? Es que ellos sin previa autorización o sin previa petición a que yo le autorice, pueden realizar eso.
Bueno, el hecho deberá ser comunicado a la comisión debidamente a sí mismo, convocar a una nueva asamblea para la consecuente modificación del estatuto. Acá simplemente ellos se encargan de comunicarte, esto pasó, hace una asamblea para que se pueda modificar tu estatuto. Asunto arreglado, no hay vuelta que dar. El artículo 129 dice que las acciones podrán ser ordinarias de voto único o de voto múltiple, hasta 5 votos por acción, según determinen los estatutos. El privilegio es el voto, en este caso, ¿verdad? Es incompatible con preferencias patrimoniales. O sea que, en cuanto a los votos, ya tienen que estar estipulados dentro del estatuto. Las formas, la cantidad, los tipos de acciones, los beneficios y los privilegios. Todo ya tiene que estar bien claro y específico dentro de los estatutos. Y eso es todo en cuanto a lo que es la parte de constitución de SAECAS. Como pueden darse cuenta, hay mucha similitud con la parte de sociedad anónima y lo esencial es el estatuto. Todo rige por el estatuto.